Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por continuar en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, en donde le damos a conocer de manera oportuna el acontecer legislativo de nuestro país. En este momento nos encontramos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde se llevará a cabo la sesión permanente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en la cual se hará un análisis referente a la iniciativa de ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del próximo año de 2015. Es por ello que esta comisión ya se encuentra en sesión permanente para analizar este paquete económico referente al próximo año, a 2015. Referente a esto, es importante comentarle que a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados de esta 62ª legislatura del Honorable Congreso de la Unión le fue turnada la iniciativa de ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del próximo año, como bien se lo comentaba, para 2015, remitida por el Ejecutivo Federal a esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción I y 72, apartado H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en cumplimiento de los artículos 74, fracción cuarta de dicho ordenamiento, séptimo de la Ley de Planeación y 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esta comisión legislativa, que suscribe con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44, 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 69, 80, 81, 82, 84, 85, 157, 158, 182 y demás aplicables del reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, a la discusión y valoración del proyecto de decreto que le he mencionado. Asimismo, conforme a las consideraciones de origen general y específico, como a la deliberación sobre el estudio de esta iniciativa referente que realizaron los integrantes de la Comisión Legislativa, se somete a la consideración de esta honorable asamblea. Es por ello que ahora están en esta sesión permanente esperando pues analizar precisamente lo que es este paquete económico para el próximo año, para 2015. Ya estamos ya a la espera aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro que dé inicio esta reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Es por ello que nosotros lo estamos invitando a que nos acompañe y esté muy al pendiente de cómo se desarrollará y se llevará a cabo esta sesión permanente. Yo lo invito a que nos acompañe a hacer una pausa, enseguida regresamos. Recuerde, está usted en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión.
Ustedes, esta presidencia informa que en razón de que la reunión se declaró en permanente el pasado 11 de septiembre de 2014, la asistencia corresponde al firmado en esa reunión, por lo tanto reanudamos los trabajos de esta comisión, haciendo hincapié en que contamos a su vez con quórum presente. Solicito a la Secretaría de Lectura al orden del día y consulta a los integrantes de la comisión. Gracias por continuar en la señal del canal del Congreso. En este momento está iniciando esta sesión permanente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con motivo del análisis del paquete económico para el próximo año 2015. Comenzamos. Para la próxima reunión. Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestar. ¿La negativa? ¿Abstenciones? Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Aprobado el orden del día. De conformidad con el punto 3 del orden del día, me permito hacer una breve presentación del dictamen. Tienen ustedes en sus manos una presentación y se va a estar proyectando aquí en las láminas de la pantalla que contamos. Yo antes que nada agradecerle a todos los grupos parlamentarios la participación que tuvieron en los trabajos previos a la elaboración del dictamen en búsqueda de un consenso para poder traer aquí una propuesta que pudiera ser el inicio de la discusión del tema ante comisiones y después el Pleno. Como es de su conocimiento, el día de ayer se circuló el dictamen para su conocimiento y trae algunos cambios de manera específica que quisiéramos resaltar antes de pasar a la discusión en lo general del propio dictamen. El primer tema que queremos destacar es que con las modificaciones que se presentan en el proyecto de dictamen, el monto total de ingresos que se está esperando que se pueda recaudar por parte del gobierno federal alcanza, perdón, si pueden regresarse, se están moviendo las láminas, a la lámina, ahí, los 4.702.951 millones de pesos, lo que significa un aumento de 26.713 millones de pesos respecto a lo contemplado en la iniciativa que presentó el Ejecutivo. Este incremento, adelante por favor, se compone de ciertos ajustes. Los cambios principales que se dan, o los cambios en específico que se dan, se ajusta el precio del barril del petróleo de $82 que nos propuso el Ejecutivo Federal a $81, evidentemente esto en un acto de responsabilidad de parte de esta comisión como propuesta ante la situación que guardan actualmente los mercados. Al mismo tiempo se ajusta a la alza el tipo de cambio de 13 pesos propuesto a 13.4 por dólar. El efecto neto que esto tiene en los ingresos petroleros es a la alza, es decir, no disminuye los ingresos petroleros, sino se aumentan. ¿Por qué? Porque aumentar el tipo de cambio, aun cuando se disminuye el precio del barril, nos da un aumento de hecho bruto en ingresos petroleros de 20,000 millones de pesos, pero descontado el IEPS negativo que se aumenta, da un neteo de 8,600 millones de pesos más de ingresos petroleros para el año 2015. A esto se le adicionan casi 5.5 miles de millones de pesos, 5,491 millones de pesos de incremento específicamente en ISR que se está contemplando por mayor eficiencia en la recaudación que se está proponiendo, y al mismo tiempo se propone un incremento en los ingresos no tributarios, específicamente en aprovechamientos, por el orden de los 12,600 millones de pesos, esto derivado a análisis que se hicieron principalmente de las recaudaciones tanto que se han tenido en el pasado como la esperada para el 2015. Esto da un gran total de 26,700 millones de pesos a la alza de la ley de ingresos, pero de los cuales en participaciones y aportaciones corresponde 1,600, por lo cual hay un incremento neto de ingresos de 25,116 millones de pesos. Adelante, por favor, adelante, es lo que ya platicábamos, adelante, por favor. Dentro de los cambios adicionales que se presentan en el dictamen, además de los ingresos estimados adicionales, se encuentran una serie de cambios que se proponen a la mesa, aquí a la Comisión de Hacienda. En un primer término, en el tema relativo al cálculo del balance presupuestario, por consenso se propone
que no se contabilice, que se precise más bien, no contabilizar en el tema del cálculo del balance presupuestario un monto equivalente del 5% del PIB por gasto de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, y para inversión de alto impacto. Esto sumado al 2% que ya se venía clarificando para Pemex, alcanza un monto equivalente al 2.5% del PIB en los términos que ya estaba propuesto, simplemente se aclara. 3, viene un capítulo, un apartado de actualización de los pagos mensuales de Pemex por derecho de actualidad compartida. Esto derivado, pues es una consecuencia directa de la actualización del precio del barril. Adelante, por favor. 4, se le da continuidad a diversos beneficios fiscales y medidas de simplificación tributaria. Esto es, se traen a ley de ingresos algunos de los beneficios que se habían establecido vía decreto por parte del Ejecutivo Federal, como cuáles, como aquellos estímulos que tienen relación con la participación de los trabajadores de las utilidades, el PTU, la donación de bienes básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación o salud de instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles. Adelante, por favor. A aquellos contribuyentes, ya sean personas físicas o morales, que empleen a personas con discapacidad motriz, a los contribuyentes por las aportaciones efectuadas en los proyectos de inversión en la producción de cine, a las personas morales obligadas a efectuar la retención del ISR o el IVA, quienes podrán optar por no proporcionar constancia de retención, siempre que la persona física que preste los servicios profesionales haya otorgado uso o goce temporal de bienes, expida un comprobante fiscal digital por Internet. Adelante. Asimismo, se establecen medidas de apoyo para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, esto en el régimen de incorporación fiscal, y específicamente se establece una previsión para que el SAT establezca primero un esquema ágil para que las devoluciones del IVA que soliciten los contribuyentes de los sectores específicos de exportación, el primario, proyectos de inversión en activo fijo y de producción y distribución de alimentos y medicinas se efectúen en un máximo de 20 días hábiles. Asimismo, que se emite el calendario para que a partir del año 2015 se realice el ingreso de la información contable a partir de su página de Internet. Adelante, por favor. Adicionalmente, se estableció como medida de apoyo para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, aquellos que tributan obviamente en el régimen de incorporación fiscal, que puedan presentar las declaraciones bimestrales correspondientes al 2014, a más tardar en enero del 2015, sin que se considere un incumplimiento, es decir, es una oportunidad de estar al corriente. Asimismo, se establece que los contribuyentes que cubran remuneraciones a sus trabajadores podrán expedir los comprobantes fiscales digitales correspondientes a más tardar el 31 de diciembre de dicho año. Adelante, por favor. También, en relación con el destino del IEPS aplicable a bebidas saborizadas, el dictamen incorpora una propuesta que se recibió del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza y que ya había estado en el año anterior, en el cual se establece que el PEF 2015 se prevé una asignación del monto equivalente al monto recaudado por IEPS a las bebidas saborizadas para destinarse a programas de combate a la desnutrición, al sobrepeso, a la obesidad y enfermedades crónico-degenerativas, así como para permitir acceso al agua potable en zonas rurales y proveer bebederos en escuelas públicas, propuesta apoyada por consenso para poderse incorporar al dictamen. Adelante, por favor. Adelante. La siguiente, por favor. De igual forma, se establece en relación con la obligación de informar trimestralmente sobre los costos recaudatorios. Esta es una propuesta que se recibió que propone o establece en un transitorio de la Ley de Ingresos que se tiene la obligación de informar trimestralmente sobre los costos recaudatorios de las medidas que representen un gasto fiscal, así como los beneficiarios de dichos mecanismos contenidos en los decretos que emite el Ejecutivo Federal, es decir, que los gastos fiscales que deriven de los decretos que se emitan a lo largo del año sean informados de manera específica a través de los informes trimestrales. Adelante, por favor. De igual forma, se establece un transitorio para promover mayor transparencia en las transferencias de recursos federales de estados a municipios, una demanda pues de todos los grupos parlamentarios, en donde se establece un transitorio por el cual las entidades federativas, los estados, deberán de informar a través de la Secretaría de Finanzas o equivalente, tanto a través de sus páginas de internet como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las fechas, los montos y el número de identificación de las transferencias de recursos de los estados a los municipios, con la sanción
que ya corresponde acorde a las leyes federales vigentes en caso de no hacerlo. Esto es, por ley de coordinación fiscal y derivado de los convenios, están obligados a bajar el dinero a los municipios. Lo que establece el transitorio es que deberán hacerse público el momento en el cual le transfieren estos recursos las entidades a los municipios, y en caso de no hacerles, les procede una sanción correspondiente. Adelante, por favor. Y por último, si no me equivoco, se establece también la obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para incorporar en los informes trimestrales la publicación de lo relacionado con los ingresos excedentes que reciban. Esto es un informe detallado donde incluye una comparación de los ingresos propios, tanto de las entidades paraestatales como de las empresas productivas del Estado y del gobierno federal de manera directa, incluyendo lo que corresponde a los ingresos provenientes de las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo. Esto es mayor transparencia en los ingresos excedentes que se reciban. Se aclara también que se hace un ajuste matemático sin hacer ningún movimiento al techo del endeudamiento al dictamen recibido el día de ayer. Adelante, por favor. Con eso concluye la presentación de los cambios que se incorporan al proyecto de dictamen de ley de ingresos que fue circulado el día de ayer a todos ustedes, a sus correos. Fue publicado a través de la página de internet de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y con ello daríamos inicio a el debate correspondiente en el seno de la Comisión de Hacienda de conformidad al acuerdo aprobado por la Junta Directiva. De conformidad al punto segundo del acuerdo aprobado por la Junta Directiva de esta comisión, mismo que se les ha distribuido al inicio de esta sesión, se concede el uso de la palabra a un representante de cada grupo parlamentario hasta por 5 minutos para fijar la postura. Déjame nada más, antes de pasar la palabra al secretario para que explique el orden en el que van, compartirles nada más los términos del acuerdo aprobado por la Junta Directiva. Se le da una participación por hasta 5 minutos a cada grupo parlamentario para el posicionamiento en lo general sobre el dictamen en materia de ley de ingresos 2015, y después se pasa a abordar por cada uno de los grupos parlamentarios 4 temas. El primero relativo a ingresos tributarios y no tributarios, el segundo relativo a ingresos derivados de financiamiento, el tercero relativo al régimen de incorporación fiscal y facilidades administrativas, y el cuarto relativo a transparencia y rendición de cuentas, para, una vez concluido estas rondas de posicionamientos de los grupos parlamentarios representados en la Comisión de Hacienda, pasar directamente a la votación en lo general del dictamen y proceder el día de mañana de incorporarse en el orden del día a analizar en el Pleno, en caso de que se apruebe aquí el proyecto de dictamen, el dictamen aprobado ya por la Comisión de Hacienda, llevando las reservas en lo particular precisamente al Pleno de la Cámara de Diputados. Esos son los términos del acuerdo aprobado en la Junta Directiva, se los hacemos de su conocimiento y procedemos entonces a iniciar con la deliberación del proyecto de dictamen. Tiene usted la palabra, secretario, por favor. Gracias, presidente. En cuanto a la primera ronda de posicionamientos de los grupos parlamentarios, se han registrado hasta por 5 minutos para hablar por parte del Partido Nueva Alianza, la diputada María San Juana Cerda Franco; por Movimiento Ciudadano, el diputado Juan Ignacio Valle Samperio; por el Partido Verde Ecologista de México, el diputado David Pérez Tejada Padilla; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Fernando Cuellar Reyes; por el Partido Acción Nacional, la diputada Aurora Aguilar de la Luz; y por el Partido Revolucionario Institucional, un servidor, Javier Treviño Cantú. Tiene ahora el uso de la palabra para iniciar esta ronda de posicionamientos hasta por 5 minutos la diputada María San Juana Cerda Franco, del Partido Nueva Alianza. Gracias. Con su permiso, señor presidente, compañeras, compañeros diputados, buenas tardes todos. El dictamen que hoy discutimos contiene ajustes importantes respecto a la iniciativa de ley de ingresos de la Federación para el ejercicio 2015, presentada por el titular del Ejecutivo Federal. Los ajustes obedecen a diversos factores, entre los que destaca la caída de los precios del petróleo. Como todos sabemos, la dinámica mundial del mercado de los hidrocarburos presiona a la baja el precio de la mezcla mexicana. Si bien para el ejercicio 2014 los efectos de este fenómeno serán moderados, es previsible que para el ejercicio 2015 se tengan que modificar las expectativas de los ingresos del Estado derivados de los hidrocarburos, que no debemos olvidar representan el 30% de los ingresos públicos. De entrada, la iniciativa de ley de ingresos ya presentaba una baja en los ingresos petroleros del orden de 48,000 millones de pesos, que obedece a la reducción de la plataforma petrolera, situación que se tiene que ponderar a la luz del comportamiento actual de los precios petroleros.
Mi grupo parlamentario considera que en estos momentos la prudencia y la racionalidad deben de orientar las decisiones en torno a los ingresos de la Federación. El ajuste en el tipo de cambio que pasa de 13 pesos a 13.4 por dólar nos permite compensar la merma en los ingresos ocasionada por la baja en el precio de la mezcla mexicana. Aunque es muy importante que esta variable se maneje con sumo cuidado, ya que el tipo de cambio es un criterio de política económica fundamental que influye en toda la economía. En este contexto es importante resaltar algunos aspectos de la estructura de los ingresos del Estado previstos para 2015 que pueden considerarse positivos. En particular, el incremento previsto de 193,000 millones de pesos más en la recaudación de ingresos tributarios respecto a 2014 es un indicador bienvenido porque se inscribe en el camino de fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado, así como por marcar la ruta hacia la despetrolización de las finanzas públicas mexicanas. De este modo, a partir de los ajustes que se introducen en el dictamen, los ingresos presupuestarios para el ejercicio 2015 ascenderán a 4,702,000 millones de pesos, es decir, a pesar de las presiones del mercado petrolero internacional, con el presente dictamen se incrementan en 26,000 millones de pesos los ingresos tributarios respecto a la iniciativa del Ejecutivo. Desde luego, existen preocupaciones e inquietudes en torno a diversos aspectos de la Ley de Ingresos de la Federación, como es la estructura de las finanzas públicas necesita fortalecerse y diversificarse para incrementar la capacidad recaudatoria a niveles comparables con nuestros socios de la OCDE y sobre todo ser capaz de redistribuir el ingreso. En función de lo anterior, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza propuso el año pasado el impuesto a las bebidas saborizadas, lo cual se reflejó finalmente en el incremento al establecimiento de $1, con un doble objetivo: desestimular el consumo de este tipo de alimentos que dañan la salud y generan enormes gastos para atenderlos en el sistema de salud, así como generar recursos fiscales adicionales para destinarlos precisamente a la prevención y atención de las enfermedades asociadas al consumo de estas bebidas. Por ello, presentamos una reserva a fin de que se destinen recursos para establecer de forma expresa en un artículo transitorio que los ingresos recaudados por el impuesto especial a las bebidas saborizadas se destine a programas de promoción, prevención, detección, tratamiento, control y combate a la desnutrición, al sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico-degenerativas, así como para apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en localidades rurales y proveer de bebederos con suministro continuo de agua potable en las escuelas públicas. Otro tema donde hemos planteado una modificación concreta es en el relativo a los fondos sectoriales, CONACYT, Secretaría de Energía e Hidrocarburos, y CONACYT, Secretaría de Energía y Sustentabilidad. Nuestra propuesta es que los remanentes de estos fondos se destinen a cubrir el presupuesto de egresos de la Federación, preferentemente en infraestructura educativa. La calidad de la educación y la equidad en el acceso y aprovechamiento requiere de escuelas dignas, funcionales, equipadas para todos los alumnos. Por ello nos parece que la política de ingresos tiene que analizarse y proyectarse sin perder nunca de vista que el objetivo último es crear condiciones de equidad en el acceso al bienestar social. Nueva Alianza apoya en lo general el presente dictamen. Coincidimos con el enfoque de prudencia y responsabilidad en el manejo de las variables macroeconómicas, en particular en lo que se refiere a los ingresos petroleros. La Ley de Ingresos de la Federación debe enviar mensajes de confianza y certidumbre a todos los actores políticos, sociales y empresariales, a fin de consolidar bases firmes para lograr el crecimiento económico que demandan los mexicanos y mejorar la convivencia social democrática. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, compañera. Muchas gracias, compañera diputada María San Juana Cerda Franco. Ahora tiene la palabra, tiene la palabra el diputado Juan Ignacio Valles Samperio por parte del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Tiene usted la palabra, diputado. Juan Ignacio Samperio Montaño. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros. En el ejercicio fiscal del presente año se autorizó el 1.5% de déficit,
y para el ejercicio del año 2015 se está solicitando el 1%. Esto sería sin tomar en cuenta la deuda de Pemex, que tiene una deuda interna de 110.500 millones de pesos, una deuda externa de 6.500 millones de dólares, así como la deuda de la Comisión Federal de Electricidad, que tiene una deuda interna de 8.000 millones de pesos y una deuda externa de 700 millones de dólares, lo que nos da un déficit mayor de lo que se nos ha propuesto aquí. Las dudas sobre los incrementos a la gasolina, puesto que se menciona que tendrá un incremento del 3% más el índice inflacionario, así como las proyecciones de recaudación del IVA, el ICR y el IEPS, que no coinciden con las declaraciones de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda, cuando informan que se desploman las inversiones extranjeras en un 59.2% y que no se van a alcanzar lo presupuestado para el ejercicio fiscal del IVA, pues se recaudará un 7.6% menos. En el tema del régimen de incorporación fiscal, el cual tiene más desventajas que beneficios, por lo que sería mejor regresar al régimen de pequeños contribuyentes. Además, el Servicio de Administración Tributaria está fallando en su portal, por lo que nos genera retrasos en el cumplimiento de obligaciones fiscales y la falta de definición en el alcance que se entiende, por lo que no se entiende qué es un socio, un accionista y miembros de una persona moral, así de cómo se debe de vincular a una persona moral. También no califican en este régimen los que pertenecen como socios a una cooperativa y al momento de inscribirse como contribuyentes no se aceptan ciertas actividades por no estar especificadas también, por lo que tampoco fue posible presentar las declaraciones mensuales de enero y febrero para personas físicas con actividades empresariales, honorarios y arrendamientos. También resulta que el portal se satura en horas pico y hay preocupaciones entre los empresarios, pues temen perder negocios a no poder facturar. De ahí que se considera que es muy ambicioso el plan de generar todo desde el Internet, pero hasta la fecha no ha dado los resultados que se esperaban. Respecto a la transparencia y la rendición de cuentas, a pesar de los esfuerzos realizados, el país hasta el momento no cuenta con un sistema eficiente de rendición de cuentas que permitan erradicar la percepción generalizada que se tiene sobre la opacidad, la corrupción y la impunidad. Por todo lo anterior, votaremos a favor en lo general el presente dictamen y nos reservaremos en lo particular los rubros antes mencionados para presentarlos en el momento procesal oportuno. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Le cedemos la palabra ahora al diputado David Pérez Tejada Padilla, en representación del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado. Con su venia, diputado presidente, estimados integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. El dictamen que hoy se presenta a discusión es resultado de un intenso trabajo legislativo en donde hemos tratado de preservar lo esencial, la estabilidad económica y financiera del país a partir de la solvencia de las finanzas públicas, siendo este un requisito indispensable para generar crecimiento. Por todos es conocido la debilidad de nuestras finanzas públicas y que los niveles recaudatorios de nuestro país aún se encuentran por debajo de los estándares internacionales. Sin embargo, nuestro gobierno ha resistido a la tentación de continuar con el esquema simplista de incrementar los impuestos como única salida para elevar los ingresos. Hoy estamos frente a una propuesta que no implicó cambios fiscales que impactaran el bolsillo de los contribuyentes, no hubo un alza en los impuestos. A pesar de ello, se ha logrado mantener la proyección de un incremento en los ingresos con respecto al año anterior. Más aún, pese a los ajustes a la baja sobre el precio del petróleo que esta comisión dictaminadora ha realizado, ha sido posible establecer una ley de ingresos para el 2015 con más de 26,000 millones de pesos adicionales con respecto a lo enviado en la propuesta del Ejecutivo. El dictamen que hoy discutimos, ya se comentó aquí, va a pasar de 82 a 81 dólares el precio del barril y el tipo de cambio se incrementa a 13.40 por dólar en lugar de los 13 pesos que originalmente se habían planteado.
Estos ajustes responden a la actualización de las variables que intervienen en la determinación del precio de referencia, así como establecer un tipo de cambio más acorde a la competitividad de nuestro mercado y la fortaleza real de nuestra moneda. El incremento observado y presupuestado sobre los ingresos tributarios significa un pequeño avance sobre la dependencia que se tiene sobre los ingresos tributarios petroleros. En este sentido, como sabemos, derivado de la reforma energética, ha sido necesario realizar transformaciones a la estructura de la ley de ingresos, particularmente lo que tiene que ver con los derechos sobre hidrocarburos y la creación del Fondo Mexicano del Petróleo. Si bien la eliminación de los derechos sobre hidrocarburos y el cambio en el tratamiento fiscal, particularmente de Pemex, ha implicado una disminución en los ingresos públicos, esto más que verse como un obstáculo para el desarrollo nacional, es una oportunidad que las autoridades tributarias pueden y deben aprovechar para mejorar la utilización de los recursos y hacer más con menos. La situación económica que enfrenta nuestro país sin duda ha tenido un impacto sobre el nivel de déficit fiscal, endeudamiento y producción petrolera. Variables que, si bien nos han permitido en su momento manejar los huecos sobre los ingresos tributarios, también han sido tratadas con responsabilidad y estrategia económica de largo plazo. Así, por lo que toca a los niveles de endeudamiento, queremos puntualizar que si bien mantener un balance fiscal es preponderante para procurar una estabilidad macroeconómica y una buena calificación internacional, también es un instrumento estratégico de la política fiscal que debe de ser utilizado para generar un efecto contracíclico ante los impactos económicos del exterior. Por otro lado, aplaudimos con agrado el esfuerzo de los diputados de esta comisión para lograr el fortalecimiento del federalismo fiscal, de manera que los cambios respecto a la recaudación federal participable no pueden sino ofrecer a nuestras entidades mayores ingresos y con ello más posibilidades de crecimiento y desarrollo. La discusión llevada a cabo durante todo este proceso legislativo ha puesto de manifiesto la necesidad de trabajar aún más en el fortalecimiento de los grandes pilares de nuestro aparato tributario, el gasto, la deuda y el patrimonio de la nación. Por todo ello, diputadas y diputados, actuemos con responsabilidad, apoyemos este importante dictamen como lo hará el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México con nuestro voto a favor de un esquema de ingresos públicos congruente con el contexto histórico económico en el que nos encontramos. El éxito de una economía no solo depende del tamaño del PIB o de su capacidad para generar ingresos, sino también de su capacidad de extender oportunidades a toda la población a través de una política fiscal eficiente y congruente a sus necesidades. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, diputado Pérez Tejada Padilla. Toca el turno al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y le cedemos el uso de la palabra a nuestro compañero diputado Fernando Cuellar Reyes. Tiene usted la palabra, diputado. Gracias, presidente. Con su venia, primero felicitarlo por su conducción institucional y la de la mesa directiva. Sin duda han sido días intensos de trabajo y hemos sentido esa responsabilidad, ese respeto institucional que nos permite hoy que haya verdaderamente un análisis profundo, que sea temático, que no se obvie el análisis en un solo debate y eso sin duda tendríamos mucho que reconocer en usted y en la mesa directiva. Pasando de esta parte positiva, lo que sí creo que debería de preocuparnos y que no debiera ser inercial es que justamente hoy por hoy este dictamen debiera de recoger esas reformas que se hicieron y este impacto y mostrarnos fortalezas. Y lamentablemente, pues no quisiéramos expresarlo así, pero lo que vemos son muchas debilidades, muchas debilidades
que son productos de muchas décadas que evidentemente se han ido intentando corregir con estos esfuerzos en estas reformas, pero que sin duda hay una gran complejidad económica internacional y por otro lado hay una situación de fragilidad que la tenemos por no haber hecho las cosas a tiempo. Y hoy deberíamos estar todos preocupados por esas décadas en donde, habiendo tenido la posibilidad, no se hicieron esas transformaciones y hoy estemos pagando el podernos apretar de más en un escenario complejo, pero que al mismo tiempo debería ser autocrítico y no tenernos satisfecho de lo que hoy realmente tenemos en este dictamen. En ese sentido, el PRD considera insuficiente esta ley de ingresos. La bondad más importante que tiene es que no hay incrementos en los impuestos, que es valioso, pero que, insisto, muestra mucho de la fragilidad. Hemos dicho con mucha claridad nuestras posiciones respecto a la ley de ingresos como parte del paquete económico 2015 y en este momento hacemos un balance. En primer lugar, señalamos que la meta de crecimiento económico es una meta frágil y los hechos nos dan la razón. El gobierno ha solicitado diferir por un año la disminución del déficit, de manera que en este ejercicio será del 3.5 del PIB. Eso significa que el entorno económico mundial y la debilidad del mercado interno, así como la caída de los ingresos petroleros, requiere mantener un impulso contracíclico más allá de lo previsto hace un año. Para evitar un daño a la economía nacional, el PRD coincide con esa valoración y en la necesidad de reforzar la inversión pública, pero ha puesto como condición que el destino del déficit sea transparentado de manera absoluta y rechazamos dar un cheque en blanco al Ejecutivo Federal. De acuerdo al artículo 1 en el presupuesto de egresos de la Federación, y lo planteamos, y qué bueno que se reconoció, que se especificara el monto, la ubicación y el costo de cada proyecto. Ese avance en transparencia se complementará con el compromiso legal de ir reduciendo el déficit de manera gradual, tal y como lo señala la ley. En segundo lugar, otra preocupación central del PRD fue no ceder a las presiones ni chantajes de las cúpulas empresariales y de los sectores acaudalados. Si uno de los elementos positivos de la reforma hacendaria fue afectar los privilegios de los sectores con mayores ingresos, no respaldaríamos ninguna propuesta de beneficios fiscales ni exenciones. El dictamen se mantiene en general los avances de progresividad fiscal y eso es un avance en el país. Pero lo dejamos muy claro y este es un mensaje muy claro al Ejecutivo. No queremos que aquí haya buenos y malos. No queremos que el esfuerzo que hoy estamos haciendo en esta ley aparezca próximamente un decreto que flexibilice y que vaya en contra del espíritu que algo que de manera tan responsable hemos hecho. Hoy creo que se hizo un esfuerzo por integrar parte de los decretos, sobre todo en los sectores más vulnerables, como el tema de los sectores con alguna discapacidad en el tipo de contratación, por poner un ejemplo, pero si se hizo ese esfuerzo por integrarlo, no quisiéramos que haya dos discursos y que el discurso sea que nosotros somos los malos y del otro lado están los buenos. Hoy tenemos que cerrar filas y comprometernos todos a ser responsables. Los incentivos fiscales que se agregaron al artículo 16 están acotados a rubros como el pago de prestaciones laborales, la contratación de discapacitados y el apoyo al cine mexicano. Eso es de lo que estaba hablando recientemente. En tercer lugar, es significativo que se corrija una injusticia originada desde 2008, por la cual los recursos que se entregaran a las entidades federativas provenientes del IEPS por ventas de gasolina no se actualizaban conforme a la inflación. Esto será corregido y constituirá un beneficio para las entidades por 1.800 millones de pesos en los próximos 3 años, de acuerdo al transitorio séptimo.
En cuarto lugar, cuestionamos el abuso de las facultades del Ejecutivo al aprobar con discrecionalidad facilidades administrativas. El dictamen incluye un transitorio octavo, la obligación de transparentar los beneficios sociales y económicos del otorgamiento de estas facilidades de manera trimestral, lo cual es un paso en la dirección correcta. En quinto lugar, es importante destacar que se amplían 25,000 millones de pesos los ingresos para este año y con ello se realizan sin tener incrementos en IVA y en otros impuestos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tomado esa decisión importante y hoy millones de mexicanas y mexicanos hubiesen tener que pagar IVA en alimentos y medicinas? Creo que hoy esta ley refleja efectivamente esas decisiones que fueron tomadas de manera tardía, pero en este sentido oportuna por esta legislatura. Diputado, con respeto, obviamente solicitamos si puede concluir la intervención. Con mucho Hemos sido gusto. tolerantes con el tiempo. Sí, con mucho gusto, presidente, así lo haré. Al fin tenemos los demás temas para seguirlo haciendo. Solo les digo, compañeras y compañeros, que las decisiones que permitirán cambiar de fondo la orientación económica del gobierno requieren definiciones mayores y una correlación de fuerzas diferentes. El país necesita una nueva etapa distinta y ambiciosa, una reforma económica y social. Tenemos que repensar el modelo económico. No estamos satisfechos, sin duda no estamos en el crecimiento que nos merecemos como país, y por eso no vamos a renunciar a seguir planteando nuestra crítica al modelo y a una conducción cuando hemos dado muestras de responsabilidad como partido de izquierda, cuando hemos puesto los instrumentos y no se ha tenido en el sistema tributario ni en la conducción de muchas decisiones económicas los mejores resultados. Por eso vamos en lo general a respaldar varias de estas propuestas que vienen en el dictamen y al mismo tiempo seguiremos luchando por construir una mayoría y un momento en el que podamos, con el respaldo popular, reorientar el conjunto de la política económica y social de este país. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, diputado. Compartirles, antes de continuar, a los miembros de la comisión que vamos a ser tolerantes con el tiempo en las intervenciones, derivado de que evidentemente es un tema de la mayor relevancia y creemos que vale la pena privilegiar el debate y el intercambio de las ideas. Obviamente también simplemente les pedimos prudencia y les pedimos que pues ustedes mismos también respetemos al resto de los compañeros que también tienen derecho a tener sus participaciones. Con habiendo dicho eso, le cedemos la palabra ahora a la representante del Partido Acción Nacional, la diputada Aurora Aguilar. Tiene usted la palabra, diputada. Gracias, señor presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros diputados, en este debate el PAN, como siempre, hará un trabajo responsable en el análisis y aprobación de esta ley. Entendemos que con la aprobación de la ley se determina no solo el curso del gobierno federal, sino especialmente el curso de los diferentes sectores de la actividad productiva mexicana. Hoy quedará de manifiesto el grado de responsabilidad con que se conduce el PAN. Por eso, como siempre lo hemos hecho, antepondremos el interés nacional por encima del político. Nunca actuaremos nosotros para entorpecer acuerdos y el avance del país. Ya lo padeció México, lo padeció 12 años. Dada esa experiencia, nosotros vamos a evitar siempre condiciones adversas para nuestra nación. Somos un partido serio, somos un partido responsable. Por eso también hoy señalamos lo que está mal, lo que le hace daño a la patria. El gobierno federal, el PRI, el PRD, quienes aprobaron en 2013 esta reforma hacendaria, nos mintieron. Nos mintieron porque dijeron que elevaría esta reforma el potencial de crecimiento del país y que le generaría mayor bienestar a los ciudadanos. Pues nada más alejado de la realidad. Estamos muy preocupados. El nivel de crecimiento mediocre de la economía apenas alcanzó 1.4% del PIB durante el primer semestre de este año, muy por debajo de lo proyectado para el año, 3.9%. No hay crecimiento, no hay inversión, el empleo se encuentra estancado, tenemos una economía que daña la calidad de vida de los mexicanos,
pues no hay mejoría en ningún aspecto. En la propuesta de dictamen que hoy se presenta, se estima un crecimiento de 3.7% para 2015, que parece imposible de alcanzar dadas las condiciones económicas que México registra hoy día. Sinceramente, y por el bienestar de México, esperamos que en esta ocasión el gobierno sí le atine. Resulta incomprensible que si ya el gobierno federal cuenta con herramientas fiscales para poder tener un mejor desempeño en la recaudación, se proponga continuar endeudando al país con poco más de 720,000 millones de pesos como propuesta de déficit para el siguiente año. Este monto se sumará a la deuda bruta acumulada del sector público, que ya alcanza más de 5.5 billones de pesos. La deuda, sin duda, es una herramienta financiera útil, pero si su uso es recurrente y excesivo, como lo estamos viendo hoy con este gobierno, resulta siempre peligrosa para México. Ya lo vivimos, no volvamos a caer en los mismos errores. Hoy se habla de mayor recaudación. Lamentablemente, el incremento ha sido a costa del sacrificio de los bolsillos de las familias mexicanas y de la capacidad para invertir del sector productivo, que es el que genera empleo y riqueza. No lo olvidemos. Tenemos un sistema fiscal que lesiona gravemente al sector productivo del país al haberse eliminado la posibilidad de la deducción inmediata de activos fijos. Además, si no reducimos la tasa de ISR vigente del 30 al 28, como se había comprometido el PRI aquí en esta Cámara de Diputados, el incentivo a la inversión no puede concretarse. Ejemplo claro, resulta la caída de la inversión extranjera en un 60% con respecto a 2013, resultando altamente desalentador para las expectativas de crecimiento. Por su parte, los trabajadores no tienen posibilidad de contar con más prestaciones debido a que estas pues ya no son deducibles por el patrón y no existe un mecanismo que promueva que este último las otorgue. Con relación al incremento del IVA en la región fronteriza, tenemos que la actividad económica de aquella región durante el primer trimestre del año atravesó por condiciones críticas. El incremento en la tasa de este impuesto generó mayor inflación, un desincentivo al comercio local, menor competitividad con respecto al país vecino y un flujo de consumidores mexicanos hacia los Estados Unidos. También los ciudadanos que usan el transporte público foráneo como medio de transporte frecuente para realizar sus actividades cotidianas, hoy ven incrementados sus gastos por la exención del IVA a dicho sector. El estudiante, el trabajador, las amas de casa, muchos profesionistas y comerciantes que se trasladan de un municipio a otro para llevar a cabo sus actividades, deben pagar 16% más por el costo del transporte que utiliza. En el dictamen no existen estímulos puntuales a las pequeñas y medianas empresas en materia del régimen de incorporación fiscal. Peor aún, sin sustento, se pretende volver a subir el precio de la gasolina cuando estamos hoy mismo analizando la baja del precio a nivel internacional del petróleo. La gasolina ya es más cara en México que a nivel internacional. No hay sustento para que se mantenga el gasolinazo que se pretende dar en enero. México sigue siendo un país en desarrollo y no está resultando atractivo para invertir porque tiene un sistema tributario oneroso y complicado, sin mencionar que hasta ahora tenemos el efecto de la inseguridad que también ya limita las inversiones. No podemos de ninguna manera estar a favor de endeudar más al país, de seguir lesionando los bolsillos del trabajador y la economía de nuestro sector productivo a costa de una mayor recaudación sin sentido y sin estructura, que no se refleja en el crecimiento económico que prometieron en esta misma comisión hace un año. El PAN dará el debate para modificar la ley de ingresos, con el propósito de asegurar a la ciudadanía el bienestar que este gobierno ha sido incapaz de generar en 2 años. Lo dijimos el año pasado y los hechos nos dan la razón. En economía, este gobierno está reprobado. Por ello, daremos la batalla en beneficio de nuestro México. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada, por su intervención. Ahora le cedemos la palabra en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional al diputado secretario Javier Treviño Cantú. Tiene usted la palabra, secretario. Gracias, diputado presidente.
compañeras y compañeros legisladores, quienes dimos nuestro respaldo a la reforma hacendaria propuesta para 2014 por el Ejecutivo Federal, podemos constatar hoy que logramos establecer un marco normativo claro y justo para beneficio de los mexicanos. Simplificamos las obligaciones de las personas físicas y morales en el pago de impuestos con el fin de ahorrar costos en tiempos, recursos humanos y financieros. Escuchamos la voz de los pequeños y medianos empresarios de todo el país y eliminamos el impuesto empresarial a tasa única, conocido como IETU, y el impuesto en los depósitos en efectivo, conocido como el IDE. No se aplicó IVA en alimentos y medicinas. Retomamos el espíritu de lograr un crecimiento con equidad social que propicie condiciones de sustentabilidad. Asimismo, se incluyeron aspectos fundamentales que ayudan a distribuir democráticamente los beneficios del progreso, mismos que habrán de consolidarse a través de todas las reformas transformacionales de fondo que se han emprendido en beneficio de México en los últimos 24 meses. Reconocemos que la reforma hacendaria que fue decidida para 2014 fue un instrumento de apoyo para que en México en los próximos años la economía crezca con la construcción de obras de infraestructura que generan empleos y mejoran la calidad de vida de la población. Sin embargo, es necesario no perder de vista que el único indicador relevante para medir el éxito de la política económica de una nación es el éxito de la economía familiar, es decir, el impacto en los bolsillos de los mexicanos. Por lo anterior es de señalar que el paquete económico y fiscal que hoy debatimos propone fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas y otorgar certeza a la economía, no obstante la incertidumbre y riesgos que presenta el entorno económico internacional. La Ley de Ingresos es uno de los más importantes instrumentos de la política económica. A través de la política de ingresos del Estado es posible estimular, orientar y hacer competitivas las actividades económicas. Y recapitulando, el paquete prevé modificaciones al precio del petróleo, así como al tipo de cambio del peso respecto del dólar. Se establecen claras las metas de crecimiento y de inflación, y eso significa una visión responsable de esta comisión para elaborar este paquete. En ese sentido, se estima obtener un total de 4.702.951 millones de pesos por concepto de ingresos presupuestales, así como una recaudación federal participable por 2.310.415 millones de pesos. Por otra parte, también en esta comisión estamos autorizando un monto de endeudamiento neto interno y externo. La discusión de hoy nos confirma que México necesitaba con urgencia una reforma hacendaria como la que aprobamos hace un año y una reforma energética integral para incrementar sustancialmente la capacidad de recaudación del Estado a fin de que pueda cumplir con sus obligaciones, sobre todo las de carácter social. Las medidas contenidas en el proyecto de dictamen que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2015, que hoy nos ocupa, van en el sentido de la propuesta de la reforma energética que elimina la carga tributaria para Pemex, incorpora nuevas bases tributarias como en el impuesto sobre la renta, agregando a las empresas productivas del Estado y un nuevo impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, lo que se ve reflejado en las estimaciones de la Ley de Ingresos que hoy vimos al principio de esta sesión. Es importante mencionar que estamos a favor de los cambios propuestos para el ejercicio fiscal 2015, entre los cuales se destaca el otorgamiento de estímulos fiscales, como la disminución del PTU en pagos provisionales del impuesto sobre la renta, la deducción adicional del 5% del costo de lo vendido que le hubiere correspondido a mercancías que efectivamente se donen a bancos de alimentos y medicinas para el consumo humano, un estímulo para personas con discapacidad motriz que consiste en una deducción adicional para los patrones del 25% del salario efectivamente pagado a dichas personas, un estímulo fiscal al cine en pagos provisionales del impuesto sobre la renta, la liberación de expedir constancia de retenciones siempre que la persona física que preste los servicios profesionales o haya otorgado el uso de goce temporal de bienes expida un comprobante fiscal digital por Internet. Por otra parte, se propone incorporar en el dictamen un esquema ágil para que las devoluciones que deba realizar el SAT del impuesto al valor agregado que soliciten los contribuyentes de los sectores de exportación primario, proyectos de inversión en activo fijo y de producción y distribución de alimentos y medicinas para que se efectúen un máximo de 20 días hábiles. Así también en relación al nuevo régimen de incorporación fiscal
y para efecto de no dar por incumplido lo dispuesto por el artículo 112, fracción octava, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respecto al plazo de presentación de las declaraciones bimestrales que corresponden al ejercicio del 2014, se propone que estas se tengan por presentadas siempre que los contribuyentes las presenten a más tardar el 31 de enero del 2015, y eso es importante beneficio. Ya se han mencionado los principales puntos que contiene la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2015, en la que se contienen aspectos que parecen fundamentales no solo para mantener la estabilidad, sino para buscar un nuevo impulso en el crecimiento de nuestra economía, que es un objetivo básico de los instrumentos de la política económica, como son los ingresos fiscales y el gasto público. Por estas razones, el Grupo Parlamentario del PRI votará en favor de este dictamen que hoy estamos debatiendo. Gracias, diputado presidente. Muchas gracias, diputado secretario. Con esto concluimos la primera ronda de intervenciones, de posicionamientos generales de los grupos parlamentarios, y conforme al acuerdo aprobado y acorde al orden del día, pasaríamos entonces al primero de los temas, que tiene el nombre de ingresos tributarios y no tributarios. En ese sentido, cedemos el uso de la palabra para este tema a la diputada María San Juana Cerda Franco, en representación del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Adelante, diputada secretaria. Gracias. Con el permiso de mis compañeras y compañeros legisladores de esta comisión, para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, la planeación de las finanzas públicas debe realizarse sobre estimaciones que doten tanto al gobierno como a la sociedad en general de proyecciones objetivas, transparentes y consistentes de la realidad político-económica que vive el país. Necesitamos fortalecer los ingresos del Estado para encontrar soluciones más concretas y precisas a temas de suma relevancia, como es el sistema pensionario, por mencionar alguno. Fortalecer a los órganos reguladores y fomentar las bases para un crecimiento sostenido, estableciendo las medidas necesarias para enfrentar los retos que en corto y mediano plazo enfrentarán las finanzas públicas. El dictamen de la iniciativa de Ley de Ingresos 2015, que hoy está a consideración del Pleno de esta comisión, establece recursos por 4.702.951 millones de pesos, equivalente al 25.6% del Producto Interno Bruto. Esto es 1.3% más en términos reales respecto a lo aprobado para 2014. Cabe mencionar que los ingresos aún no son los que necesita el Estado para cubrir sus gastos. Sin embargo, no podemos dejar de lado que de 2013 a 2014, año en curso, los ingresos se incrementaron en un 8.67%, y si comparamos 2013 con 2015, representan un incremento de 14.41% en términos reales respecto al 2013. Es decir, el gobierno federal estima para 2015 recaudar 746.589 millones de pesos más que lo que recaudó en 2013. Nos queda claro que los ingresos se han incrementado por la serie de reformas estructurales que se han implementado, pero también los compromisos se han duplicado, por lo que es de suma importancia que el Ejecutivo Federal implemente de forma adecuada las reformas estructurales. Para Nueva Alianza es indispensable que el Estado pueda contar con los ingresos necesarios para cumplir con sus compromisos y, sobre todo, poder garantizar los derechos de seguridad social de todos los mexicanos y mexicanas. Debemos orientarnos a un sistema tributario sólido y constante en sus ingresos, que permita disminuir la dependencia que se tiene de los ingresos petroleros, que se abata la informalidad y se combata la evasión y la elusión fiscal que tanto erosionan el sistema fiscal mexicano, a través de campañas permanentes y de los mecanismos legales que sean pertinentes. Derivado de lo anterior, se reconoce el incremento en los ingresos tributarios, donde se estima recaudar por impuestos 193,000 millones de pesos, más que en 2014, lo que representa un incremento real del 6.7%. Nueva Alianza fomentará que ese incremento se refleje en más empleos formales, en expansión de crédito a las empresas y a las familias, así como un aumento en la inversión pública. Muchas gracias.